Mateo capítulo 6. Sigo siendo sumiso a lo que el Señor quiere. Evangelio de Mateo capítulo número 6. Evangelio de Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo número 25. 6:25 de Mateo. Dice así la palabra de nuestro Dios. 6:25, ya lo tiene, ¿verdad? Dice así la palabra. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Amén. Vamos a orar. Padre, en esta tarde queremos darte las gracias anticipadamente por lo que vas a hacer en nuestra alma, en nuestro corazón, por medio de tu palabra. Muchos de los que estamos aquí necesitamos un milagro en nuestro corazón, un milagro en nuestra alma, en nuestra mente. Señor, porque eso va a ser el resultado después de una sanidad, de una liberación en nuestra vida, Señor. Sé propicio, Padre, y oro de una forma muy especial para que tu palabra lleve grande bendición a tu pueblo. Que tu palabra prospere en el corazón que llegue y que todo oído lo pueda recibir. En el nombre de Jesús oro y te doy las gracias y bendice a todos aquellos que están con nosotros. Bendice a nuestros hermanos y nuestras familias fuera del país. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. El tema para esta tarde, le he pedido al Señor que usted lo crea, y si no lo cree, que en el transcurso de la enseñanza usted lo reciba. Es liberándonos del afán. Ese es el tema para esta tarde, liberándonos del afán. Yo siempre le pregunto al Señor y la respuesta siempre es la misma. Le pregunto al Señor, ¿por qué nos habla repetidamente en ciertas porciones de la Escritura que son muy conocidas, son muy predicadas? Y la respuesta del Señor siempre la misma a mi corazón, y es de que no siempre que se predica es un rema para nosotros. Usted puede recibir 3, 4, 5 veces la misma palabra en su vida espiritual, la misma porción, posiblemente la misma enseñanza, pero en una de esas es su rema. En una de esas usted lo va a entender. En esa vez usted va a ceder. En esa vez usted va a recibir. Se va a dar cuenta que usted lo necesita. Mira qué difícil es saber que somos necesitados. Y siempre le pregunto al Señor, porque hoy por la tarde, reflexionando sobre la porción de esta mañana y lo que seguiría compartiendo en este día, sentía que era casi lo mismo. Pero me da paz cuando el Señor me habla a mi corazón en dándome esa respuesta que le acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque en mí ha sido así. Yo he predicado muchas veces la misma porción, pero no ha sido el impacto igual en todas las prédicas que el Señor me ha compartido. En una de ellas, mi vida ha sido quebrantada, y es una porción muy conocida, muy entendida, pero como que mi corazón no estaba apto para poder recibir esa verdad, para poder entender esa verdad. Y créame, de todo corazón, le he pedido al Señor que esta tarde usted pueda ser liberado. Mira qué duro es ser pastor. El pastor
tiene que sobrellevar las cargas de todos en el sentido de que lo sabemos todo, sufrimos. Solo póngase como papá, como mamá y vea cómo sufre usted por sus hijos. Les pasa algo, usted sufre. Andan lejos, usted sufre. Los asaltan, usted sufre. Se enferman, usted sufre. Los van a operar, usted sufre. Se quiebran un pie, una mano, usted sufre. Si les quitan el trabajo, usted sufre. Si no tienen para comer, usted sufre. Si los ve con la misma ropa, usted sufre. Eso le pasa a un pastor. Yo no sé si usted sabía eso. Viera qué difícil es ser pastor estamos constantemente sufriendo. En muchas ocasiones he dicho que por la mañana hemos estado compartiendo, por la mediodía hemos estado disfrutando y por la noche hemos estado llorando. 3, 4 cosas el mismo día. Y así todos los días. Porque unos hablan para compartir una bendición, otros hablan para compartir una tristeza, otros para compartir un dolor. Y es bien difícil, pero no por gusto el Señor nos ha puesto. No reniego jamás, pero le comparto que es ser pastor en una de las cosas más sencillas. Y es por eso que le menciono todo esto, porque en mi corazón estaba el tener ese valor de poder decirle que usted puede ser liberado de ese afán. Y espero que esta sea la última vez de las veces que va a seguir escuchando este tema, la última vez en la que esta palabra impactó su vida. Porque usted pudo haber recibido otra enseñanza sobre el afán, pero aquí le entró, aquí le salió. Se estaba dando la enseñanza y usted estaba pajareando. Estaba siendo dominado por ese afán, ya va a entender qué es el afán. Por si no lo sabe, ya lo va a entender. Estaba siendo dominado por ese afán. Es como que usted esté en una plática muy importante y se esté muriendo de un dolor de cabeza. Por más que usted quiera ponerle atención a lo que estaba escuchando o a lo que están hablando, el dolor de cabeza no le va a permitir que usted ponga la debida atención, porque no se puede, porque hay una distracción, porque hay una desviación de su ser. El afán es exactamente igual. El afán no le permite a usted ponerle la debida atención al Señor que le está hablando, al Señor que lo quiere liberar, al Señor que lo quiere sanar. El afán es tan fuerte de que no le permite a usted recibir lo que Dios le quiere dar. Solo recuérdese cuando usted vio por primera vez a su hijo, aunque le duele el recuerdo que le estoy diciendo, a su hijo enamorado que todo el tiempo lo miraba, pasmado. Y usted le hablaba y no oía. Y usted le decía tal cosa y no lo podía despertar de eso y no podía mejorar los estudios, no quería hacer nada, todo el tiempo en la luna. Por más que usted le dijera lo que le dijera, está enamorado. Y eso significa que su mente está dividida. Y eso es lo que en esta noche, con la ayuda del Señor, quiero compartirle de una forma breve, porque vamos a orar para aquel que recibió la palabra. Entonces, liberándonos del afán. Y ya va a ver qué importante es la palabra afán, porque el Señor ocupa la palabra afán. Porque la palabra afán significa dividir en partes, en su palabra griega. Dividir en partes. Imagínense qué tremendo tener una mente dividida. Es feo tener una mente dividida. Si usted está pensando en estos momentos en que tiene que ir a planchar uniformes, usted no va a recibir, porque su mente está dividida. El Señor quiere, deja de pensar en la planchada y ponme atención a lo que te estoy diciendo. No podemos tener una mente dividida. Es por eso que cuando llegamos de visita y nos apagan la televisión y la televisión está en la sala y la persona anfitriona y su familia están oyendo lo que estamos hablando y están poniendo la atención, lo que nosotros hacemos es irnos. ¿Por qué? Porque está una mente dividida. No quiere perder la hilación de la película o del programa, peor si es novela, que es lo que nosotros estamos platicando. Hay una mente dividida.
Entonces, la palabra merignao, merin con M también, las dos M y N, merignao, significa dividir en partes. Entonces el Señor quiere que seamos liberados de esa división. El enemigo quiere dividirnos, tener una mente dividida, tener un corazón dividido. Y el Señor dice que el que tiene un corazón dividido no puede servirle a ambos. Porque cuando le decida servir a uno, se va ¿cómo? A descuidar, gracias. Es que se me metió otra palabra. Se va a descuidar del otro. Entonces, un corazón dividido no funciona. Una mente dividida, un ser dividido, no puede funcionar normalmente. Ahora, ¿en cuántas cosas? No solo en una. Pero enfoquémonos en una. ¿En qué cosas estamos nosotros que nos tienen divididos? Hay una división en nuestro ser. Y esto, hermano, no es así de fácil. Es que esto trae graves consecuencias. Y una de las consecuencias que trae no solamente es un descuido, sino que trae cosas graves como una enfermedad. Trae cosas graves como una pérdida. Porque cuando nuestra mente está dividida tenemos grandes pérdidas. Y nos exponemos a grandes peligros. Entonces, cuando el Señor dice no os afanéis, esto es no os dividáis en partes. Si queremos ponerle esa aplicación de esa traducción al castellano, entonces el Señor nos diría no os dividáis en partes. Y esto se manifiesta de esta forma: no estéis preocupados porque si usted está preocupado usted ya está dividido. Nunca le han dicho a usted, mira, ¿oíste lo que te dije? Es porque estamos preocupados por algo. Cuando algo nos preocupa, nos tiene con una mente totalmente ajena a la realidad. Vivimos en otro lugar, vivimos en una imaginación. Entonces, cuando el Señor dice, no os afanéis, está diciendo, no os dividáis en partes. Amén. ¿En qué está preocupado usted? ¿De qué se preocupa? Por muy sencilla que sea la preocupación, divide. Le dije un ejemplo no profundo, no delicado. Le dije de planchar, pero aún eso le desvía. No digamos una cosa que de verdad, hermano, tenga peso. Tal vez me pueden ayudar, aquí hay un ruido, hay como una chicharra, no estamos ni siquiera en marzo. Ahí si me ayudan, yo no sé qué hace por aquí un ruido. Me afecta a mí, a mi oído. Y eso me tiene dividido. Bien rema, ¿verdad? Ojalá que el rema sí sea para usted esta noche. No, tener cuidado de. Mire lo que nos puede dividir. Tener cuidado de. ¿De qué estamos teniendo cuidado? Que nos tiene dividido. Si usted está preocupada en que le vaya a hacer de cena a Roberto, está afanada, está dividida. Ay, ya va a llegar. ¿Cómo le dice Robert? Sí, es el hijo de ella que lo conozco desde chiquito. Está dividida porque está pensando en que ya es la hora de que, ¿me entiende? Como las hermanas que sus esposos no son convertidos o que son medio convertidos, que pueden quedar viendo televisión domingo por la mañana, que se pueden ir a jugar fútbol el día domingo por la mañana. Entonces ellas están preocupadas a las 11 de que ya el fulano va a llegar a comer y no le prestan atención a la palabra porque están con el cuidado de que cuando él llegue ya esté el almuerzo. Preocuparse por interesarse de. Mire qué tremendo, cuando le prestamos interés a algo nos divide. Estamos interesados en, solo usted sabe en qué estamos interesados. Lo que sí quiero que comprenda es que si usted tiene un interés en algo, esto le divide su ser, le divide su mente, le divide sus pensamientos, le divide su corazón, le divide su alma, le divide sus actividades. También afligirse por. ¿Qué es lo que le aflige? Fíjese que de todo lo que he hablado,
el Señor quiere que usted sea liberado de eso. O sea, no tiene por qué dividirse. El Señor dice, no tienes por qué dividirte. Una de las cosas que nosotros debemos de estar conscientes es que dependemos de Él. No dependemos de nuestro cuidado, dependemos del cuidado de Él. Entonces dice el Señor, no tienes por qué estar dividido. O sea, no tienes por qué estar preocupado de. O no tienes por qué cuidarte de. Y qué difícil es poder llegar a esa dependencia del Señor. Esto equivale a tener también una mente saturada de pensamientos que ahogan. Qué maravilloso es estar liberado de la ansiedad, del afán, de la preocupación, de la aflicción. Y no es que nos valga, no, es que sabemos en quién hemos creído. Y fíjese, hermano, de que se tiene que aprender. Y cuando usted aprende a liberarse, cuando usted aprende a no dividirse, es cuando usted puede gozar de la vida abundante. Porque usted se puede estar muriendo y estar bien. Cuando usted está bien, las personas que están bien en el sentido salud son las que están preocupadas por usted que está bien. Y no estás afligido, no. Y no sentís temor, no. Eso no significa que no va a llegar si somos humanos. Pero la mayor parte del tiempo nosotros estamos bien. Mire, si yo le contara a las hermanas que fueron a llorar conmigo al hospital antes de que me operaron de la columna, ellas no llegaron a fortalecerme, hermano, llegaron a ser fortalecidas por mí. Y el operado iba a ser yo, no ellas. No la estoy mintiendo. Algunas quizás pueden estar aquí y se acuerdan que llegaron allá a llorar a la par mía cuando yo necesitaba fortaleza. Pero ellas fueron fortalecidas, ya casi eran ustedes parecían las amigas de Job. Que el Señor me dijo, orá por ellas porque de aquí al salir, quién sabe qué les pase. Pero qué maravilloso es saber que uno confía en el Señor. Si yo decidí operar es porque estaba convencido de que el Señor es mi médico. Y eso me sostuvo. Claro, yo le he dado testimonio que unas horas antes de comenzar la preparación, no sé qué le pasó a mi alma, pero soy humano. Pero mire, hubo un momento en que me llegó el temor y me hundí, hermano. Y ahí no se acuerda que uno es pastor. Ahí no se acuerda uno que es merimao. Pero el Señor tenía provisión. Yo lo había honrado en todos los días y semanas anteriores, manifestando una fe férrea, una confianza en Él, una dependencia total, que cuando yo me hundí, Él tenía provisión para mí. Yo le he contado a usted que a la par tenía yo a una persona que no le quiero ni siquiera decir qué era, pero había recibido un balazo en el brazo y el proyectil le recorrió del codo al hombro y del hombro le bajó hacia la columna y al llegar a la columna lo dejó cuadrapléjico. Y es el que yo tenía de compañero de la par. Entonces, no sé qué pasó, que se lo llevaron a él y el que llegó era la provisión de Dios. No os afanéis, no os preocupéis. Llegó un pastor, ¿se acuerda que era un pastor el que tenía la par? Y yo no le pedí a él, ni él tampoco sabía que yo me estaba hundiendo. Pero si yo lo honro a él me va a sostener cuando yo me hunda. Y sin que yo supiera, ese hombre, cuando yo estaba hundido en el temor, porque no sé qué pasó, no le puedo explicar, de seguro alguna nube negra me cubrió. Ese hombre, ese pastor, comenzó a orar por mí y comenzó a decir, Señor, bendice y fortalece a tu siervo. Hermano, eso me sacó del pozo donde me había metido, yo, en mi humanidad. Entonces, el Señor me liberó a mí esa noche.
Mire, qué maravilloso es sentirse libre de ese afán, de esa preocupación. Entonces, mente saturada de pensamientos que ahogan. Es normal, sí, pero no es normal que nos quedemos ahí. El que vive confiado plenamente en Dios ya no se preocupa por su vida terrena. Por eso el apóstol Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué se necesita para poder llegar a esa conclusión, a esa determinación? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué lindo llegar a eso. Ya no me importa si como o no como, si hay que vestirse o no hay que vestirse. Yo dependo del Señor. El Señor me ha sostenido hasta este día. El Señor me ha sanado, el Señor me ha dado fuerzas, el Señor me ha abierto puertas, el Señor me ha cerrado las puertas y después me he dado cuenta que las que me cerró eran por mi bien. Y eso lo lleva a uno a no tener una mente dividida. Entonces, el que vivamos confiados plenamente en Dios, ya no nos debe de preocupar nuestra vida terrena. Ese es el propósito de Dios. No os afanéis, no te preocupéis por nada, por nada, por nada, por nada. Hermano, yo quisiera encontrar una parte donde el Señor Jesús estuvo afanado. No hay una. Pero preguntémonos, ¿qué le hizo falta al Señor? Nada. Vivía totalmente dependiendo de Dios. Él nunca jamás tuvo una mente dividida. Nunca jamás tuvo un corazón dividido. Si nuestra mente, si nuestro corazón se divide, tenemos problemas. Porque ahí viene la ansiedad. Ahí viene la aflicción. Y quiero decirle algo, aquellos que conocemos estas dos últimas palabras, sabemos que es terrible estar o ansioso o afligido. Enferma, resta vida, resta fuerzas. Por eso el Señor tremendo dice, no os afanéis por el día de mañana. O sea, se lo voy a parafrasear de esta manera, no gastes tus fuerzas de hoy en mañana que no existe. Porque al proyectarte, al preocuparte por mañana, al pensar en mañana, en ubicarte en mañana, le estás quitando fuerzas para enfrentarte a los retos de este día. Y mira qué difícil es entender eso, hermano. Dios tiene que meternos a un trato para que entendamos eso. Entonces, ese es el propósito de Dios, ese es el objetivo de la palabra y ese es el trabajo de los siervos de Dios. Tres cosas. Para eso es la enseñanza, hermano, para que nosotros vivamos libres, para que seamos diferentes al resto de la humanidad. Nosotros los cristianos no deberíamos de depender de los fármacos, pero ¿por qué dependemos de los fármacos? Porque tenemos nuestra alma dividida. Y para eso no hay sanidad. ¿En qué sentido? De que si yo divido mi mente, no hay sanidad para eso. Hasta que sea liberado. Dios no quiere eso para mí, pero yo he escogido. ¿En qué? ¿Por qué? Por no confiar. Por no depender. Entro en esa vida de miseria. Este pasaje muestra la superfluidad de la preocupación terrena a la vista del Padre. Esta preocupación se refiere sobre todo a dos necesidades del hombre. Nutrición para mantener la vida. En esas dos cosas se enfoca el Señor. Primero, nutrición para mantener la vida. Y segundo, el vestido para proteger el cuerpo. Al final solo nos estamos preocupando por el cuerpo. Porque el alimento es para el cuerpo. Y la vestimenta es para el cuerpo. Y si el Señor nos dijera, mira, si ese cuerpo ya se está... ¿Se recuerda la enseñanza que le di hace poco de cómo va buscando el suelo? No ve cómo los cachetes nos bajan, ¿te acuerdas? Va buscando su lugar. Entonces, eso es temporal. Y qué triste que por más que nos afanemos, y el Señor habla del cabello, habla de la estatura, por más, o sea, está hablando de que eso no da prosperidad, ya vamos a llegar a ese punto.
Eso no da prosperidad. Y nosotros estamos afanados por la prosperidad y dice el Señor, eso no te prospera. Como que usted le haga daño a la sal y crea que la sal le ayuda. Y usted dice, no, es que la sal es buena para mí. Y el médico le está haciendo entender, la sal no es buena para usted. ¿Y cuántos de nosotros estamos divididos por prosperar? Y dice el Señor, eso no prospera. Al contrario. Y nosotros no entendemos y nos seguimos afanando cuando eso no prospera. Y aquí lo dice el Señor en los versículos que vamos a leer. La nutrición, el vestido y el trabajo para conseguirlos no deben de ser privados de su valor. No, no es que eso no sirva, es que no es eso lo que el Señor está diciendo. Dice, no os afanéis, no dice no trabajéis, no dice no vistáis el cuerpo, no dice no comáis. Eso no le está restando valor al Señor. Ay, hermano, entonces, ¿quién me va a mantener? No, eso no está diciendo el Señor. Que no se afane para comer, que no se afane para vestir, que el trabajo no sea desmedido para comer y vestirse. Entonces, lo que aquí se está reprobando es el esfuerzo excesivo por las cosas terrenas. El esfuerzo excesivo. ¿Por qué? Porque ¿qué cuesta llegar a entender que ese esfuerzo excesivo nos envejece más rápido? Nos debilita más rápido. Nos enferma antes de que el cuerpo le reste fuerzas. Ya se las estamos quitando, entonces el cuerpo se enferma. ¿Y quién nos hace entender esa verdad? Habla del esfuerzo febril, habla del celo angustioso. ¿Qué celo? El cuidado que se le pone con celo, el cuidado, el énfasis en que nosotros le ponemos. Un celo angustioso. ¿Qué es angustia? Es aflicción, congoja, ansiedad, temor opresivo sin causa precisa. Temor opresivo sin causa precisa. Qué tremendo. A veces nos llega el temor y si alguien nos pregunta, ¿y de qué teme usted? Ya ni sabe uno de qué teme. Como cuando uno solo pasa enfermo del estómago y no le hallan nada y le preguntan, mire usted, ¿y qué le enferma? No sé. No sé ni qué me enferma. Estamos bien mal del alma. Por eso, por este lado, los médicos lo hacemos dividirse porque se preocupan, no le hallo nada, usted no tiene nada, pero los efectos ahí están. Su cuerpo está bien, sus exámenes están bien, pero no se compone del estómago, pero no se le quitan los dolores de cabeza, y usted tiene todo bien, pero no deja de doler los huesos. Difícilmente, a menos que sea cristiano, el médico le va a decir, mire, usted tiene problemas. Yo le he dicho algo, le conté algo penoso, relativo, ¿verdad? Penoso relativo. Cuando a mí se me disparó la presión arterial, presión alta, y qué bendición que la doctora donde me remitieron, ya de especialidad, era cristiana. Y bien linda ella, nunca se me olvida que me dijo, mire, me dijo, debería de buscar a un pastor que ore por usted, me dijo. Y yo bien cerradita la boquita, me veía más bonito. Me dio pena, pero ella me quiso ayudar. Debería de buscar un pastor, me dijo. Y usted tiene pastor y bien fregada está. Y fregado. Y cabal, me dijo, usted de seguro ha pasado por una situación bien difícil. Sí, era cierto. Había pasado por unas situaciones bien difíciles, muy, pero muy difíciles. En mi supuesto descanso. Y no se equivocó ella.
Hace poco acabo de pasar nuevamente consulta. Me dieron unos efectos bien feos. Desvanecerse, marearse. Y esta vez creo yo que no es cristiana, no lo sé. La doctora que me atendió me dijo, este es un síntoma que da después de un estrés muy fuerte. Y mi hermana es testiga. De un estrés muy fuerte, me dijo. Algo usted vivió que le afectó bastante, me dijo. Y era cierto. Sí, le dije yo, es cierto. ¿Por qué? Porque uno se afana. Deja que las cosas le afecten a uno cuando uno debería de descansar en el Señor. Imagínense, digo yo, Señor, si nosotros los que te servimos, los que continuamente estamos metidos en tu palabra, nos pasa esto, ¿cómo estarán los demás? Yo espero que usted diga, no, yo no. Pero no creo que haya uno. Amén. El afán egoísta, aquel que solamente es por nuestro propio interés. Tenemos que ser liberados de eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene más y mejores cosas para nosotros que las que nosotros consideramos de mejor interés. No todo aquello que deseamos vehemente es para bien nuestro. Entonces deberíamos de liberarnos del afán y dejar que el Señor me lo conceda. Si yo lo alcanzo, no va a durar. Si el Señor me lo da, es posible que dure bastante. Es tremendo porque este afán egoísta desmaya, fatiga, aflige. Mire qué tremendo el efecto. Créame, jamás me imaginé que el mareo era por un momento difícil que yo había pasado. Penoso, vergonzoso, pero más que todo, y mi hermana que está aquí lo sabe, de sentir la ingratitud de la gente que le hemos dado nuestra vida. Me hundió. He dado mi vida, lo mejor de mí. Y qué duro es sentirse despreciado por alguien que uno ha amado. Yo no soporté eso. A los 20 minutos me mareé. Yo no sabía qué era eso. Yo dije, se me subió la presión, esto y lo otro. Y tremendo cuando la doctora me dice, no, me dijo, usted ha pasado un momento duro ahorita. Yo dije, hasta ahí me bajó la peseta, hermano. Que no debió de haberme afectado. Pero lamentablemente somos humanos. Pero le he pedido al Señor que me libere de eso y me ha liberado. Y usted no se quede igual. Deje que el Señor lo libere. Él quiere liberarlo. Si ese es el anhelo de Dios. No os afanéis. Amén. La preocupación, afán, hace de ricos y pobres sus víctimas. Fuertes y débiles. Inteligentes y tontos. Hace víctimas de ellos. No importa la clase, el nivel. Hace víctimas de ellos. No hace acepción de personas el afán. No discrimina el afán. A todo aquel que se deja dividir, se lo acaba. Entonces, qué tremendo. Note nuevamente cuando les dice, no os afanéis. No os congojéis. Entonces, aquí se condena aquella ansiedad o preocupación que nace dos cosas. Primero, de la incredulidad. Y dos, de la desconfianza. Qué tremendo. No os afanéis, no os congojéis. Aquí eso está condenando aquel afán que nace de la incredulidad. Y la incredulidad que se usa en el Nuevo Testamento es la palabra griega apistía, que significa falta de fe, y es aplicable a esto también, desobediencia.
¿Y cuántos somos desobedientes? Cuando somos incrédulos. Dios nos dice algo y nosotros hacemos otra cosa. Dios nos dice por aquí vete y nos agarramos por otro lado. Dios nos dice no lo hagáis y nosotros lo hacemos. Dios nos dice hazlo y nosotros no lo hacemos. Incredulidad, desobediencia, falta de fe. Y la otra es desconfianza, o sea, no confiar, tener poca seguridad o tener poca esperanza. A eso se le llama desconfianza. Entonces somos víctimas nosotros de ese afán que el Señor condena. Ese es el afán que el Señor condena. Hay un tipo de afán que deberíamos de tenerlo, que es por la salvación de nuestras almas, por la restauración de nuestras almas, y ese es el que no tenemos. El que es bueno, la grasa mala comemos, y la grasa que es buena esa no la comemos. Amén. Quiero que veamos Filipenses, capítulo número 4. Filipenses, capítulo número 4 y versículo número 6. Y se va a dar cuenta que la oración y el afán son mutuamente opuestas. Dice así el 6. Y óigame, qué tremendo cómo comienza el versículo. Por nada. No, pero por nada. Usted quiere explicar algo, no, pero por nada. Es que mire, por nada. Es que usted no sabe, por nada. Le voy a contar, por nada. Le voy a enseñar, por nada. O no entiende que no es nada. ¿Qué es nada, hermano? Nada. Entonces, ¿habrá algo por lo cual hay que afanarse? Nada. De este afán que estamos estudiando, de este meeting now, no hay nada por qué dividirse. Nada debería de dividirnos. ¿Sabe qué fue mi problema en lo que le acabo de contar? Que yo me clavé en algo que no era de importancia ni de relevancia y le obedecí al diablo. Me saturó mis pensamientos de lo que él quiso. Y me fue mal, si más me muero. Me pude haber muerto. Qué tontos somos, hermano. Disculpe, lo digo por mí. Dice el 6, por nada, oiga, por nada estéis afanosos, sino, qué lindo, mire qué maravilloso la revelación que Pablo recibió, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, oiga, con acción de gracias. Qué fórmula más maravillosa para ser liberados de la mente dividida, del corazón dividido, del alma dividida, del ser dividido. ¿Qué debería de liberarnos o de qué nos debe de librar del afán? Nuestra oración. Ya sabe el Señor por medio de mi oración cuál es mi petición y le he dicho con todo como haya venido, como esté o como me vaya a ir, gracias, con acción de gracias. Ya le presenté mi petición al Señor, ¿qué más puedo hacer? Mire, cuando el pastor oró por mí esa noche, mire hermano, qué tranquilidad, yo no me aguantaba para que amaneciera porque yo sabía que cuando el sol saliera ya estaba operado. Y al día siguiente, hermano, yo iba con mi bastón. Con mi bastón, no, ya no tenía, creo que me habían quitado, ya me habían quitado. O no me acuerdo, si iba con mi pachita ahí en la vena. ¿Cómo que se llama? Sí, el suero, el atril con el suero. El día siguiente, tempranito, hermano, el que había sido operado de la columna, iba en medio de todo, el primero a bañarme. El primerito iba a bañarme. El Señor me había liberado de todo el temor y la operación fue todo maravilloso. Cuando desperté solo moví los dedos gordos, estoy bien. Eso era todo lo que yo necesitaba. Los dos dedos gordos se movieron, estoy bien.
Al día siguiente me levanté bien y todo me di, ¿para dónde va? A bañarme. ¿Qué? A bañarme voy. Y no fui desobediente ni fui insensato. El doctor me dijo, si usted puede, se baña. Y yo adentro de mí dije, puedo. Ya no le tenía temor a nada. El Señor me liberó de tener una mente dividida. Y nunca se me olvide ese día que me levanté a bañar. Le estoy compartiendo mi testimonio. Con acción de gracias. Mire qué lindo lo que dice un poquito más adelante, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo número 18. Dice 5:18 de Primera de Tesalonicenses. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios en vosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, dad gracias en todo. Ese en es en qué te encuentras, en qué se encuentra, en cómo está. Dale gracias. Sí, por muy fregado que esté, diga gracias, Señor, por estar fregado. Claro que así es. Santiago capítulo 5. Hoy está bien cara la luz que no nos ponen el retroproyector. Solo al hermano Fernando se lo ponen. Santiago capítulo 5 y versículo número 13. Amén. Dice así. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay algún afligido aquí? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. El 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Todos. ¿Está alguno enfermo? Sí, ¿qué dice la Escritura? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Punto. ¿Qué más hay que hacer? Nada. ¿Qué más puedo pedir? ¿Ya oyó el Señor su oración? Sí. ¿Ya oraron por usted? Sí. ¿Ya no hay nada que hacer? Dele gracias a Dios porque por esto ni siquiera se pagan honorarios. Ya no hay nada. Porque uno cuando ya terminó solamente, doctor, sí, solamente. Y uno está ese solamente, ¿cuánto es? Porque uno sabe que en el baile del doctor tiene que pagarle su honorario. Solamente. ¿Cómo? Ya estuvo. Cuando yo estaba mal de mi espalda, antes de mi operación, creo que en el tiempo que todavía usaba muletas, mire cómo era mi confianza en el Señor, que yo le enseñé de cómo echar nuestra ansiedad sobre Él, de cómo botar nuestras cargas. Y hice lo que decía la Biblia. Lo que David había tomado como ejemplo era a aquel camello. Hoy no lo voy a hacer, porque aquel día fue un rema. El camello cargado, el camello dobla sus patas y se tira para botar la carga. Eso es lo que David había visto. Eso fue lo que él hizo. Usted se humilla delante de Dios y bote su carga. Solamente. ¿Por qué? Porque eso es liberación. Le está diciendo, Señor, lo que tú hagas, lo que tú quieras. Y los pensamientos, dice Isaías, que tiene para con vosotros, son pensamientos de bien. Nunca son pensamientos para mal. Todos los pensamientos de Dios hacia nosotros es de bien. Amén. Entonces, volvamos nuevamente a Mateo para terminar, porque hay que orar. Entonces, el Señor Jesús resume el tema de la devoción absoluta y trata de una actitud relacionada con esta. Primero, estar libre de ansiedad por las necesidades diarias.
ahí en Mateo 6. También se refiere a lo inútil de esas preocupaciones y ansiedades. Se refiere a lo inútil de la preocupación. Es inútil que se preocupe. Que se preocupe. Es inútil. Hermana, es inútil que se preocupe. Hermano, es inútil que usted se preocupe. La preocupación, al contrario, le hace daño. Ahora, demostrando que esa actitud no es necesaria. Mire lo que dice el versículo 26 de Mateo 6. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan, oiga, ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y el versículo que no leímos nos muestra el Señor de que no es fructífera la ansiedad. Mire lo que dice el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que se divida, añadir a su estatura un codo? Eso no prospera, eso no da un buen resultado, eso no sana, eso no libera de la deuda. Y el 31, no conviene para el creyente. 31, no os afanéis pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ya terminé. Dios sabe lo que usted tiene. Dios sabe lo que usted quiere. Dios sabe lo que usted necesita. No se afane. ¿Qué es lo que tiene que buscar? El reino. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Si usted ha buscado el reino de Dios, en vano y por gusto se está afanando. Amén. Si usted necesita liberación de ese afán, aquí está este lugar. Padre, sé, Señor, que es difícil liberarse del afán. Qué difícil es distraerse de la distracción, liberarse, perdón, de la distracción, de la preocupación, de las cosas que causan ansiedad, tensión y presión. Hermanos, el Señor puede liberarlo, pero eso depende de usted. Su corazón, porque su Padre Celestial está viendo su situación, su preocupación. En lugar de preocuparnos por las cosas materiales, nuestro interés, nuestra fuerza, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, deberíamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que al hacerlo, el Señor ha ofrecido respondernos fielmente a su pacto. Él se comprometió, todas estas cosas serán añadidas. Señor, sé que es difícil, Señor, ser liberado, pero no imposible. Quiero liberarme en esta noche, Señor, de eso que ha dividido durante toda una vida quizás.
Porque algunos tenemos nuestra mente dividida desde que tenemos memoria. Nuestros padres nos esclavizaron al afán. Pero ahora, Señor, yo quiero liberarme de esa preocupación, eso que ha dividido, porque quiero decirle algo, hermano, hermana, quiero decirle algo que es bien importante. La preocupación daña más nuestra salud. Da lugar a que el objeto de nuestra angustia consuma nuestros pensamientos, haga mermar nuestra productividad, afecta negativamente la forma en que nosotros tratamos a los que están cerca de nosotros y reducen la capacidad de confiar en nuestro Dios. Mire todos los alcances, porque tenemos nuestro corazón dividido, tenemos nuestra mente dividida y no estamos en nada porque estamos divididos. Señor, ten misericordia de mí. Señor, por favor, dígale, no me pases de largo. Señor, ten misericordia de mí. Toda mi vida he sido afanoso. Toda mi vida he sido afanosa. Dígaselo, hermana. Señor, estoy harto de tener una vida dividida. La preocupación me ha tenido siempre dividido. Y deje que el Señor obre. Deje que el Señor obre, hermana. Usted y yo necesitamos esta liberación. Nuestra alma lo anhela. Nuestra alma gime por nuestra liberación. Nuestro cuerpo se enferma por nuestra preocupación, por nuestro afán, por nuestra ansiedad. Los médicos ya no hayan qué hacer con muchas personas. No es el cuerpo, es el afán que los tiene destruidos, divididos. Y verá cuánto medicamento irá desapareciendo de usted. Señor, sé propicio en esta noche, Señor. Señor, por favor, yo renuncio a los derechos que he cedido por afán, por preocupación, por aflicción, por angustia. Hermano, sea libre en el nombre de Jesús. Sea libre en el nombre de Jesús, hermana. Usted y yo necesitamos esta liberación. Hermanos, somos esclavos del afán. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas